Bienvenidas y bienvenidos. Estamos nuevamente en este ciclo de entrevistas por el 20º aniversario de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Es un placer hoy entrevistar a esta mujer que ha sido y es una pieza fundamental en la creación de la UNOVA. Estoy hablando de la magíster Dania Tabela y actualmente diputada nacional. Muchísimas gracias por este espacio. Hola Griselda, ¿cómo estás? Bueno, nada, la agradecida soy yo de poder compartir unos momentos con vos y con toda la comunidad universitaria. Si me corregías, porque yo te estaba diciendo menos de 30 años cuando asumiste como vicerrectora. No, tenía 30, bueno, tenías 30 años cuando asumiste como vicerrectora. Sos hija de la educación pública, militante en la Universidad de La Plata, de Franja Morada, de la universidad pública también. Tu ADN tiene que ver con la universidad pública. ¿Cómo fue ese momento de llegar a construir una universidad pública? ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Qué sentiste? ¿Tenías dudas? ¿Tenías miedo? ¿Tenías certezas? Después de todo lo que habías pasado, ¿no? En tu conocimiento desde otro lado. Sí, a ver, primero lo que significaba poder poner en acción todas aquellas cosas que uno a lo largo del tiempo, desde distintos lugares, como alumna, como estudiante, como militante, como bien decías vos, de la Franja, como miembro de la gestión de la Universidad de La Plata, como docente, todas aquellas cosas que uno había visto que se podían cambiar. Entonces, venir a construir un proyecto universitario joven, nuevo, innovador, como el que proponía en aquel entonces Luis Lima, y que nos tocaba a Guillermo, a mí y a tantos otros poner en funcionamiento, era, digamos, todo un desafío. Con la guía de las certezas, si vos me decís qué certezas tenías, los principios reformistas, en qué creíamos nosotros, en qué creía Luis Lima cuando hacía el proyecto institucional y quienes lo acompañaban en aquel momento, y en qué creíamos quienes vinimos a ponerlo en marcha. Y por supuesto sí la incertidumbre de venirse a una región nueva, que uno no conocía, conocer nueva gente, conformar nuevos equipos. En ese interín quedé embarazada de Eugenia. Eugenia, bueno, para los que no saben es mi hija, acá todo el mundo la conoce. Entonces también se sumaba la incertidumbre de esa maternidad que yo a veces digo como doble, ¿no? Estaba comenzando a ser mamá de mi hija y a su vez de alguna manera co-creando una institución educativa, y es un trayecto que recorrí muchos años de manera conjunta y que, bueno, a mí me llenó de experiencia, de alegrías, pero sobre todo de la experiencia. Si yo me tengo que quedar con algo, es la experiencia de haber construido un proyecto colectivo. Dania, sos del interior de la provincia de Buenos Aires, o sea, me hablas de una región nueva, obviamente, pero no estabas alejada de lo que eran comunidades del interior bonaerense, o sea, tenías una cabeza del interior que no es el mismo pensamiento de alguien que ha vivido toda la vida en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Y todo mi recorrido es en la provincia de Buenos Aires. Yo nací en San Clemente del Tuyú, luego estudié en La Plata y finalmente me radiqué en Junín en el marco del proyecto de puesta en marcha de la UNOVA. Por supuesto que uno tiene una mirada de lo que significan además las universidades en la provincia de Buenos Aires, en particular en el interior, la relación de las instituciones educativas con el entramado socioproductivo de esas regiones. Si bien San Clemente del Tuyú y Junín son dos regiones y ciudades totalmente distintas, hay una cosa de interior de la provincia de Buenos Aires que es transversal en esa relación, digamos, que hay entre quienes somos del interior, como decimos habitualmente, y quienes no lo son. Bueno. Me hablabas al inicio que llegaron a construir a la UNOVA con los principios reformistas, pero un siglo después, ¿cómo fue eso? El desafío es ayornarlos. Hubo cuestiones que fueron muy prácticas, muy concretas. Por ejemplo, nosotros creemos sí o sí como principio irrenunciable en los concursos de oposición para evaluar la calidad de los docentes y para que estos accedan a los cargos. Bueno, pero había que ayornarlos a una realidad distinta, porque nosotros teníamos que darnos la oportunidad de conformar equipos docentes más flexibles que pudieran atender
de manera interdisciplinaria gran parte de las asignaturas que se dictaban en las carreras, pero que además pudieran promover a los docentes jóvenes y a los docentes de la región. Entonces la conformación de equipos de trabajo, la posibilidad de concursar por áreas del conocimiento y no por asignatura, significaban pequeños cambios y ayornarnos a una nueva realidad. Y a lo largo de estos 20 años se han ido dando esas situaciones. Por ejemplo, otro de los principios reformistas tiene que ver con la extensión universitaria, la salida de los muros de la universidad hacia la sociedad. Y acá, desde los comienzos hubo una política de extensión muy fuerte, con el programa de adultos mayores, luego también con las distintas actividades deportivas y con el vínculo con las dirigencias sociales, políticas y económicas de la región a partir de las escuelas de dirigentes y actualmente con el Instituto de Oficios. Entonces hay un cambio permanente de eso, un ayornamiento de esos principios reformistas al siglo XXI y a los tiempos que corren, que además cada vez son más, demandan cambios más ligeros y permanentes. Lo vimos después de la pandemia, ¿verdad? Que tuvimos que también ayornarnos a otra realidad y que sigue esa línea. Lo de la extensión es muy valioso porque yo creo que se logró eso. Pero vos hablás también de continuar con cambios estructurales en los ámbitos universitarios. ¿En cuáles? Todo el tiempo uno tiene que pensar que hay 3 cuestiones que tenemos que atender en las universidades públicas argentinas en particular. Uno tiene que ver con la inclusión. Nosotros necesitamos cada vez más chicos, más personas formándose en la universidad en distintos grados. Hay quienes van a elegir hacer un oficio, hay quienes van a elegir una tecnicatura, hay quienes van a elegir carreras que todavía ni siquiera están creadas, hay quienes van a elegir el grado o el posgrado, o simplemente una formación continua que les permita capacitarse y recualificarse todo el tiempo para permanecer y reingresar al mercado socioproductivo o al medio socioproductivo. Pero también hay que atender la calidad, y esa calidad va directamente vinculada a la investigación y a la capacidad que vos tengas de generar conocimiento como institución universitaria, que es un diferencial que tiene la institución universitaria respecto de otras en términos de la calidad. Esa generación del conocimiento, que es un conocimiento cada vez más complejo, porque el conocimiento que hoy se genera tiene que ver con aplicar tecnologías, pero también tiene que ver con actuar de manera interdisciplinaria, con atender desde distintas disciplinas los problemas. Te doy un ejemplo. Si nosotros hoy quisiéramos discutir la inflación, algo que está como de moda en la Argentina, ¿Cómo lo discutimos? y lo quisiéramos abordar solo desde la economía, seguramente encontraríamos una solución ortodoxa que genera una política de shock y automáticamente el mes que viene no tendríamos inflación, pero tendríamos el triple de pobres del que tenemos. Con lo cual, la situación social sería una situación absolutamente crítica. Pongo esto como ejemplo de cómo hoy hay que tratar de correr las fronteras. Muchas personas que trabajan en el tema cognitivo y en las cuestiones vinculadas a la conducta de las personas dicen pensar fuera de la caja. Y bueno, ¿cómo logramos que ese conocimiento que se genera en la comunidad universitaria de alguna manera piense fuera de la caja, salga de la caja? Bueno, eso se genera a través de la interdisciplinariedad, del involucramiento con el medio productivo, del involucramiento con el medio social, del ida y vuelta con la comunidad que va más allá de la propia universidad. Entonces eso también te indica la calidad que vos vas a poder dar en tu formación. Y la tercera cuestión tiene que ver con la innovación. La innovación es algo que hoy se discute en todo el mundo, que significa cómo ocurre el proceso de enseñanza dentro de las aulas, o no. Quizás no ocurre más dentro de las aulas exclusivamente, y ocurre de manera virtual una parte, de manera presencial otra, y después en ese famoso metaverso que se está construyendo en torno a todas las plataformas virtuales y en las redes sociales y las redes de interacción de las personas por fuera de la presencialidad, que la pandemia aceleró ese proceso que ya venía dándose. Cómo se innova además también de manera curricular para que esta construcción de conocimiento de la que yo te hablaba hace unos minutos se pueda generar también en la formación de las personas, y también cómo se innovan los vínculos, en cómo nos vinculamos sin prejuicio con el resto del sistema educativo, con el sistema productivo, con el famoso mercado, si se quiere. En lo que me acabas de decir, nombraste varias veces la palabra igualdad, equidad. Sos una defensora acérrima
de la educación pública, de esa igualdad, de esa equidad. ¿Logró la UNOVA esto en algún momento en estos 20 años? Sí, sin ninguna duda. Lo primero que uno busca cuando habla de educación pública o de igualdad o de equidad tiene que ver fundamentalmente con la búsqueda de la libertad. Digamos, ¿no? Las personas, en la medida en que se transforman, y la única herramienta de transformación es la educación, en cualquiera de sus vertientes, se transforman en seres autónomos con capacidad de pensamiento crítico y eso nos hace libres, más allá de las leyes y de las normativas que puedan existir en torno a lo mismo, ¿no? Y yo creo que la presencia de la universidad en un territorio como este permite justamente el engrandecimiento del territorio a partir de la generación de personas más formadas, que se insertan con mayor capacidad crítica, con mayores capacidades y competencias en el medio socioproductivo. Y está claro que esta es una universidad donde más del 80% de sus graduados son primer universitario de su familia, con lo cual eso ya es una transformación en sí mismo. El éxito que ha tenido. Perdón, ustedes le dieron mucha importancia a esa... Te iba a comentar eso, el éxito del programa de las becas del primer universitario de la familia, que reconoce dos cosas: el esfuerzo de querer superarse y la posibilidad de generar esa igualdad de oportunidades a aquellos que no vienen de una situación preestablecida de igualdad. Entonces digo, a mí me parece que es importante el rol que ha tenido la universidad en el territorio desde ese lugar. Pero también es importante el rol que ha tenido la universidad en el territorio de cara al vínculo con las empresas, con la mejora constante de los procesos productivos, con la posibilidad de incorporar en terreno o en el campo de la experimentación aquellos desarrollos que se iban generando, el rol que tuvo la universidad en la gestión del COVID aquí en la región, digamos. La verdad es que de altísimo impacto, hablando con muchísimos intendentes de la región y referentes, me decían, la verdad que si no hubiéramos tenido la UNOVA, difícilmente hubiéramos podido gestionar como gestionamos la pandemia en términos de poder saber cuándo abrir, cuándo cerrar, cómo llevar la curva de casos, digamos, porque no nos olvidemos que estamos cerca pero lejos de Buenos Aires. Sí, era un indicador para toda nuestra región y otras regiones sumamente importante, ¿no? 300 kilómetros es un montón. Y en algunos casos es más, porque Villegas está más lejos, porque... Por eso digo, no solo la región noroeste. Claro, y la verdad es que sirvió y mucho. Entonces digo, bueno, me parece que la UNOVA sí efectivamente ha sido un factor de transformación. Y ¿sabés qué me pasa ahora en el Congreso? Que muchas veces se discute la creación de nuevas instituciones y casi siempre se discute de la mirada corta de hay nuevas instituciones universitarias, va a ser menos presupuesto para las que ya existen. A mí me tocó hace unos días defender la creación de una nueva universidad en la provincia de Buenos Aires, que no está tan lejos de esta, unos 200 kilómetros. Y yo planteaba justamente lo contrario. Quizás si me hubiera puesto en el lugar de la mirada corta, hubiera dicho... le van a sacar presupuesto a la UNOVA. Y la verdad es que no, que hay que mirar con la mirada más grande. A esas universidades, como a esta en su comienzo, van a ir chicos y chicas que jamás hubieran soñado poder ir a la universidad. ¿Y por qué vamos a decidir desde Rivadavia y Riobamba o del FISUR 1935, de cualquier lugar de la capital federal, qué chicos y qué chicas de la provincia de Buenos Aires o de cualquier provincia del país tienen o no oportunidad de ir a la universidad por el solo hecho de no querer discutir la creación de una institución? No, ninguno, absolutamente. Vuelvo a esa mujer de 30 años. Yo también quiero volver, pero está difícil. Podemos hacerlo. La mente está... Yo creo que tenemos mente de 20. Ah, eso sí, claro, eso está buenísimo. Joven, mujer, madre, ¿qué fue lo que pesó más en ese momento? Mira, no va a ser mujer hacia adentro de la universidad nunca pesó, porque la verdad es que siempre hubo una lógica de igualdad sin necesidad de discutir eso en términos de si sos mujer o no. En el hacia afuera sí, las dos cosas, ser joven y ser mujer en un ámbito universitario donde todavía hoy, 15 o 20 años después, sigue habiendo muy poca presencia de mujeres en cargos directivos, aunque ahora son muchas más las vicerrectoras. En aquel momento te diría que era una de las 5 o 6 mujeres que íbamos al Consejo Interuniversitario Nacional.
Y la verdad que eso pesaba. Y además ser joven, obviamente también, porque había una duda, siempre la hay, sobre la experiencia, sobre la capacidad. De hecho, creo que es una duda que tuvimos todos en algún ¿Vos te lo momento. planteabas a eso también? Y mira, a mí cuando, cuento una infidencia, cuando Guillermo Tamarit me propone que venga a acompañarlo como vicerrectora, yo venía trabajando con Luis Lima y con él más desde afuera. Cuando él me lo propone me pareció una propuesta desmedida, digamos, o sea, creo que le dije, no, esto es una locura, una cosa así. Porque la verdad que yo sentía que todavía no tenía la experiencia para llevar adelante lo que significaba crear una universidad. Y la verdad que después, bueno, justamente crear una universidad tiene mucho que ver con las improntas, entonces uno ya tenía una impronta y un equipo que generaba esa impronta y compartías esa impronta y lo hicimos entre todos, no hay individualidades, tenés un proceso en el que uno puede decir Lima o Guillermo o fulana o mengano. La verdad que es un proceso que se hizo de manera colectiva y se sigue haciendo, porque esa es otra cosa que tienen las universidades. Todo el tiempo están cambiando y todo el tiempo están creciendo. Y todo el tiempo hay cuestiones que hay que seguir creando. Entonces hay una cosa colectiva permanente de generación. Pero las dudas siempre uno las tiene. De todas maneras, tu impronta no pasó desapercibida. Está la impronta Tabela en lo que es la UNOVA. Ahí han quedado algunas cosas, han quedado algunas cosas. Bueno, nada, tenía que ver con eso, sí, con estar a la altura del desafío y de la confianza, no solo de Luis, de Guillermo y de todos aquellos que en aquel momento formaban parte del primer equipo, sino te digo en la confianza de Cachi Gutiérrez, que era el intendente de Pergamino, de Mario Meoni, no puedo nombrar sin emocionarme, de Mario en aquel momento, de toda la política de Junín y Pergamino, de los dirigentes sociales, de los líderes económicos, de los medios, que también venían como con curiosidad a entrevistar a la chica joven. Sí, sí, eso me llamó siempre también. Era la chica, qué determinación, ¿no? La chica esta que chocan. Me ha pasado también en la... Ahora en la última campaña, la chica que acompaña a Manes, se presentaban así a veces. Sí. La señora he escuchado por ahí. No podían nombrarte. No, claro, era difícil. De que tengo un nombre difícil y además no soy muy conocida. No, mira, sí, es parte un poco a veces de toda la autocrítica que nos tenemos que hacer las mujeres, porque sobre todo eso me pasó más con mujeres que con varones en los medios de prensa, cuando hablamos de género. Porque también empoderar a la mujer implica que cuando vos tenés un lugar, desde el lugar que sea, de responsabilidad en la gestión de la universidad, o en un medio de comunicación, o en la cámara, o en la política, también trabajes para empoderar a otras mujeres. Y la verdad que a veces cuando una periodista dice la desconocida o la chica que acompaña a fulano o a mengano, es un poco complejo. Pero bueno, es parte también de un proceso de construcción que tenemos que ir haciendo las mismas mujeres. No solamente la igualdad de género es responsabilidad de los hombres. Las mujeres tenemos mucho para aportar y contribuir. Y de hecho, bueno, yo te digo, en la UNOVA esto ha sido siempre una política que incluso no explícita, ahora está explícita en el estatuto de hace un tiempo, no explícita antes, siempre se llevó adelante. Fíjate que siempre el equipo estuvo mayoritariamente constituido por mujeres, con muchísima presencia de mujeres en todas las cátedras, en todo el personal no docente. O sea, es una universidad que uno podría decir no solo que hay igualdad de género, sino que además hay una política activa de promoción de esa igualdad y de esa participación de la mujer en lugares importantes y de decisión. Te preguntaba esto de que estamos acá charlando y yo pensaba todo lo que estás transmitiendo, todo lo que te pregunto, tus respuestas. Y hoy, claro, con las tapas de todos los lunes, de todos estos 20 años, por ahí es fácil decir todo esto. Pero ¿qué pasaba? Te llevo de nuevo 20, perdóname. Estoy insistiendo con los 30 años. Empecinada en volver a la juventud. En volver a la juventud, pero bueno, no puedo dejar de preguntártelo porque fuiste clave. Y sí, había preguntas y estaba el periodismo y había una sociedad expectante en todas las localidades y a veces con dudas
complicadas, y había que llevarlo a eso. Y yo creo que lo más importante en aquel momento era establecer el diálogo y, y el contacto con todas esas sectores, con todos esos grupos, con todas las personas, para dar certezas, para que pudieran confiar en el camino que habíamos emprendido como comunidad. Por supuesto que había dudas, lógico. Había dudas de los alumnos, había dudas de los docentes, había incertidumbres propias que a veces te marca el contexto. Yo recuerdo muy claramente el año 2012 cuando tuvimos aquel problema con el gobierno nacional y no nos enviaban los presupuestos para pagar los salarios. Hubo un montón de situaciones de conflicto a lo largo de todos estos años, pero siempre el diálogo, la posibilidad de acercarnos. La UNOVA tiene una marca registrada, además de su impronta en términos de calidad y en términos de la importancia que tiene la investigación y la extensión y cómo se ha vinculado con las comunidades que la rodean. Tiene una marca registrada que es su capacidad de ser articulador de diálogos, ser un espacio de construcción de ideas y de diálogos y de consensos. Yo recuerdo algunas situaciones conflictivas en la ciudad de Junín, vinculadas a la seguridad, a las inundaciones, al COVID, y siempre la UNOVA es como el referente que nuclea. La otra vez un compañero de la Cámara de Diputados me decía, bueno, ustedes funcionan como una especie de cabildo ahí en Junín, me decía, o en Pergamino. Cuando hay una crisis, ahí va toda la sociedad a la UNOVA a buscar que la UNOVA los cobije, los llame, los convoque. Bueno, forma parte de este cambio de estructura que vos me estabas hablando. Exactamente. Entonces me parece que la UNOVA tiene esa marca registrada de el diálogo, de la conversación, de generar los consensos y eso ha sido lo que permitió en gran parte que la UNOVA fuera este faro en la sociedad, este proyecto en el que toda la sociedad se encuentra involucrada, en que toda la sociedad se encuentra reconocida, contenida, que admira, que quiere enviar a sus hijos, que quiere enviar a sus nietos. Pero por supuesto que es un proceso muy largo. Cuando decís vos, con la etapa de todos los lunes, uno dice, bueno, la verdad que fue muy bien. Cada semana era un desafío nuevo, por lo menos el primer año y medio. Cada semana era llegar el lunes y decir, bueno, ¿y hoy con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo sigue la semana? Y siempre había, bueno, si bien nosotros teníamos un rumbo muy claro hacia dónde queríamos ir, obviamente que el armado de una institución con la complejidad que tiene la universidad requiere siempre estar morillerando ese rumbo, viendo cómo lo reencauzás, cuánto se desvía, cuánto lo volvés a traer, cuánto esperás que ese desvío se corrija solo. Hay como muchas cosas que hay que ir manejando o tratando de conducir a la par. Pero el diálogo ahí, y lo vuelvo a poner porque es un momento muy difícil de nuestro país, donde el diálogo, en lugar del diálogo y del consenso y de la articulación de ideas, ha perdido centralidad en nuestra democracia. Entonces vivimos enfrentándonos, incluso por temas en los que en el fondo hasta quizás estamos de acuerdo. Pero hay que enfrentarse, porque si no sos como yo, entonces estás en contra mío. Eso es un poco lo que prima en nuestra sociedad, una sociedad que está crispada por un montón de problemas, pero donde además la política ha llevado a esta situación porque pareciese que los extremos se necesitan para sobrevivir. Y eso degrada la posibilidad de diálogo y construcción de consenso. Por eso la universidad, la UNOVA en particular, pero el sistema universitario en general, que ha logrado a lo largo desde la democracia hasta acá, sostener estos consensos entre los distintos sectores para conducir el sistema, para oponerse a la ley de educación superior del menemismo, para pelear sus presupuestos año a año, para discutir, como me tocó cuando fui secretaria de políticas universitarias, las políticas que vamos a llevar adelante para cambiar el sistema y demás. Es tan valioso y tiene tanto para aportarle a la política argentina en general, porque se necesita recuperar la centralidad del diálogo y del consenso para sacar a la Argentina y a los argentinos de la crisis en la que estamos inmersos. Quizás sea la universidad, ¿no?, el lugar para lograr eso. Muy probablemente. Si te digo la palabra UNOVA, ¿qué significa la UNOVA en tu vida?
de las cosas más importantes que me han pasado en la vida. Significa la construcción de lazos fuertísimos con toda la comunidad universitaria, con toda la comunidad de Junín, de Pergamino, de su región, y mi casa, en lugar del que uno va y vuelve todo el tiempo, donde las mejores cosas que uno puede producir y aprender ocurren en ese lugar. Y por supuesto, la UNOVA para todos nosotros ha sido una transformación en nuestras vidas. Gracias. Gracias a vos.